Influyen diferentes motivos para entender no solamente la justificación de unos veteranos de guerra, de unos exmiembros de la fuerza pública que acuden a los espacios legítimos de la protesta social, del derecho a la manifestación, a la reunión, a la libertad de expresión. De un lado hay una preocupación muy sentida relacionada con la política y la estrategia en materia de seguridad y defensa nacional. Hay un sector muy importante de oficiales, suboficiales y soldados que no entienden para dónde va la administración de Gustavo Petro en ese tema de la paz total. Pero también hay otro tipo de preocupaciones relacionadas con el papel que juegan las Fuerzas Armadas dentro de la sociedad, el respeto a los estándares relacionados con la protección jurídica que ha establecido no solamente la Constitución Política colombiana, sino diferentes leyes en un tema que es muy sensible para Colombia, que debe avanzar y está relacionado con la Jurisdicción Especial para la Paz, el mecanismo de justicia transicional que se buscó en el acuerdo de paz suscrito en el año 2016 con las FARC. También tienen otro tipo de preocupaciones económicas, dificultades que se han dado con los compromisos de apoyar a las familias, tanto de los uniformados que en estos momentos ejercen funciones de servicio público con los retirados. Hay una cantidad de actividades que legítimamente ellos van al espacio público a hacer los reclamos. Aparte fue pacífica. Platícame algo, Jairo, sobre la reacción de Gustavo Petro, por decirlo menos, inmadura. Enrique, a mí me sorprendió. Partamos de un presupuesto. Lo que vimos esta semana por cuenta de esa manifestación es legítima, es legal, es pacífica, es entendible, no importa la justificación que tenga, siempre y cuando se mantenga este tipo de expresiones de libertad, de pensamiento, de información, de libertad de expresión, pero también ejercicio del derecho a la reunión, se mantengan los cauces legales. Habrá personas en el gobierno nacional que no estén de acuerdo con las proclamas, pero tienen la obligación constitucional de escucharlas, entenderlas, estudiarlas y algo mucho más importante, darle una respuesta de política pública. Pero a mí sí me ha sorprendido mucho algunas formas del presidente Gustavo Petro. Él no puede entender que unas personas que en el pasado portaron de manera legítima el uniforme, que cumplieron con toda la normatividad colombiana, que hicieron un esfuerzo especial, hasta con la vida, en muchos casos, porque ahí no solamente estaban uniformados que ya salieron del oficio, también estaban familias de muchas personas que perdieron la vida o tuvieron complicaciones garantizando la seguridad de los colombianos en combate o en las calles de las principales ciudades colombianas. ¿Qué quiero decir con eso? Gustavo Petro no puede entender que este tipo de manifestaciones es un acto que busca única y exclusivamente entorpecer su gobierno, afectar la política de paz total y de manera particular creer que esos sonidos se pueden identificar con ruidos de sables, con intentonas golpistas. Está muy equivocado el presidente Gustavo Petro. Ahora bien, hubo otros factores que terminaron por enturbiar y afectar esta expresión legítima de los colombianos, pero la primera aproximación del presidente Gustavo Petro yo no la comparto. Es necesario escuchar y de manera particular, Enrique, no solamente en Colombia, en todo nuestro continente, promover la participación democrática, que los ciudadanos acudan a los espacios públicos para hacer sus reclamos. Necesitamos una democracia que demuestre que es capaz de entender, absorber y de manera particular dar respuesta a este tipo de situaciones. Pues ya me contestaste ahí otra que tenía, que me recuerda mucho al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que todo es contra él y es un golpe de Estado, cuando pues pareciera que esa no es la intención y que tumbar las instituciones... pues no, el mayor despliegue como quiera de protesta ante el gobierno no es poca cosa que sean las propias Fuerzas Armadas del Estado, Jairo. Sin lugar a dudas, que sean miembros que ya no pertenecen oficialmente a las Fuerzas Armadas. Sin duda, ahí hay un campanazo de alerta muy importante, pero Enrique, también hay que tener en cuenta la historia de la participación, de la protesta en Colombia durante muchos años, aproximadamente hasta el 2015, 2014, hace muy pocos años, la gran mayoría de manifestaciones de protesta estaban criminalizadas, se veían con mucha preocupación, no solamente por parte del gobierno nacional, sino por un sector importante de la clase política y de la sociedad colombiana. Se pensaba que este tipo de actividades estaban permeadas por la ultraizquierda
los grupos guerrilleros, los grupos terroristas, los grupos delincuenciales, pero poco a poco Colombia ha ido cambiando eso. Vamos a tener y somos testigos de un número muy importante de protestas. No podemos olvidar el estallido social de mediados del año 2021. Y este tipo de manifestaciones son campanazos de alerta, pero nos tenemos que acostumbrar, porque son legítimas, porque son pacíficas y sin duda que sean personas retiradas de las Fuerzas Armadas tiene un componente mucho más importante, pero el gobierno las tiene que escuchar y así no comparta sus proclamas y así no comparta los mecanismos o los repertorios y los comportamientos que ellos utilizan en el espacio público. Si son pacíficos, tienen que escucharlos. Ese campanazo de alerta muy seguramente se va a mantener, no solamente por el tiempo de la administración de Gustavo Petro. Si su paz total es exitosa, muy seguramente las protestas van a subir desde el punto de vista de los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque el papel que van a jugar en la sociedad va a disminuir y con el paso de los años se va a sentir mucho más. Por decirlo, Jairo, en un pulso así de fuercitas, ¿abraza más el pueblo al presidente o a las Fuerzas Armadas, aunque estén en retiro? Las fuerzas militares y la Policía Nacional históricamente tienen unos estándares muy altos de favorabilidad, de aceptación. Lamentablemente, durante los últimos 10 años aproximadamente, esos estándares han disminuido. Eso está relacionado con los avances de las investigaciones en la justicia ordinaria, el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tema de los falsos positivos. Muchos oficiales de las fuerzas militares han aceptado que han estado involucrados en este tipo de actividades y esperamos las correspondientes sentencias. Desde ese punto de vista, la favorabilidad pues tiene algunos altibajos. Ahora, si nos fijamos en la administración de Gustavo Petro, él arrancó muy bien con unos niveles de aceptación muy grandes que ya empiezan a descender. Yo creo que muy seguramente va a haber una distribución de favorabilidad, de aceptación y en muchos casos de rechazo, pero que esto ocurra por cuenta de la protesta pacífica no le resta legitimidad a las fuerzas militares, a la Policía Nacional, en términos generales, a la fuerza pública, y tampoco le resta legitimidad al presidente Gustavo Petro, que fue elegido de manera respetuosa de los cánones constitucionales y legales. Este tipo de pulsos, como tú lo mencionas, suelen ser vitales en una democracia y no nos debemos preocupar por eso, porque cuando los ciudadanos acuden al espacio público a protestar, lo primero que tenemos nosotros como ciudadanos que destacar es que la democracia goza de muy buena salud. Aquí no va a perder nadie, todo lo contrario, el Estado colombiano y su democracia se puede fortalecer. Donde sí siento que perdería